Mi papá pues obviamente preocupadísimo, hasta que en un momento llegó, mi mamá me dijo, yo me lo voy a llevar para Venezuela, porque es que yo necesito sacar más exámenes, porque lo vamos a mandar con otro doctor, porque no se iban a quedar con el diagnóstico, exacto, con un solo criterio, sino buscar otro criterio médico. Sí, buscar otra alternativa. Pero el criterio médico era en Venezuela, nosotros fuimos, pasamos frontera, no pudimos hacer nada, nos tocó devolvernos. Entonces llegó un momento en que mi papá me llevó al otro médico, ya era más que todo por el seguro social o por el Sisbén, que llamamos en Colombia, ¿sí? Entonces ellos me sacaron la cita, el doctor me miró todos los exámenes, pero hay algo que yo al día de hoy yo no le he dicho nada a mi papá ni le he cuestionado eso. Y me gustaría algún día pues preguntarle, porque pues la verdad me genera mucha inquietud. Es algo que no se me va a olvidar nunca. O sea, el médico estaba ahí con mi papá, estaba hablando, bla, 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 miró los exámenes, el médico, sí, usted no tiene nada, está bien, normal. Cuando mi papá me manda a sacar una copia, y yo, ok, me vas a mandar a sacar una copia, o sea, listo, sácame una copia y vuelve y me la trae. Claro, el médico se quedó con mi papá solo en el consultorio. ¿Qué hablaría con mi papá en el consultorio? No tengo ni idea. Primero porque pues obviamente estaba sacando una copia, regresé de sacar la copia, se la di al médico, bla, bla, y nos fuimos. Mi papá me dijo, usted no tiene nada, no se ponga a pensar en eso, usted no tiene nada. Yo, ok, no tengo nada. Y así que desde ese momento, yo creo que yo estaba en séptimo, octavo, creo que estaba en octavo, Y yo desde ese momento dije, ok, yo quiero ser médico o sea, no para, porque obviamente mi papá y mi mamá tenían mucha rabia con el otro médico, porque era un médico cubano. Era un médico cubano y pues como hablan los cubanos, y obviamente se sabía que era un médico cubano. Uh-huh. Y el cubano obviamente me había diagnosticado mal según mi papá y mi mamá y según el segundo criterio que dio el médico ¿se me entiende? Sí. Y es más por eso, desde ahí empecé a tener mucho interés en la medicina y primero pues como he vivido rodeado como de la información de mi papá y como él trabaja en una veterinaria y también ayuda a los animales y eso. ¿Qué se referencia a eso también? Exacto, por ejemplo yo voy a cirugías, cómo le hacía las cirugías y etcétera, entonces eso también me daba mucho interés, pero no a la medicina veterinaria sino a la medicina humana, o sea, la medicina general, etc. Y hay algo que, por ejemplo, las personas piensan, no, es que yo quiero ser médico para salvar vidas, como si los médicos fuéramos Jesús, yo te toco, o sana y sanado. No, los médicos no salvamos vidas, los médicos le damos calidad de vida a los pacientes. Eso es cierto. Buscamos la forma para darle calidad de vida a los pacientes. Yo no soy médico y yo todavía, pues, me quedan 2 semestres para terminar la carrera. Pero un consejo que me dio una persona que estimo mucho y que la verdad aprendí muchas cosas de él y aún todavía a veces le escribo solo para cómo está, escribirle cómo está, o es un doctor, un colombiano, él vino aquí a especializarse, ahorita está en Colombia, y él me dijo eso, o sea, es mentira de que nosotros salvamos vidas, porque nosotros no salvamos vidas, nosotros damos calidad de vida. Y eso es lo más importante. Claro. Eso es lo más, digo yo. O sea, buscar la manera de que el paciente, o sea, digamos, en su lecho de muerte, ¿cierto? O sea, como está en las situaciones más complicadas. No, es que hay muchos factores. No, muchos factores no, hay muchos casos, hay diferentes perspectivas. Obviamente, un diagnóstico de una enfermedad respiratoria aguda no va a ser a un cáncer terminal que necesitas tú cuidados paliativos. Entonces, obviamente, ¿sí me entiendes? Ahí es a donde yo voy. Obviamente, a una persona que tenga problemas como un cáncer terminal, una enfermedad tan grave, se le da cuidados paliativos para que no sufra. Sí. Y esa es la calidad de vida que se le da, porque se le da su humanidad, ¿sí? Se le da su calidad humana, se le da su derecho de ser humano sensible, de sentir y de que no debe sufrir. Porque obviamente, tristemente, en este mundo todos venimos a sufrir porque tenemos un sistema nervioso que nos hace sentir un montón de cosas que no podemos evitar sentirlas. Aunque hay personas que tienen problemas a nivel neurológico, pero
Obviamente eso también es una tortura por no, por ejemplo, sentir o sentir dolor o expresar emociones. O sea que, claro, es muy interesante porque eso da mucho que pensar, ¿cierto? O sea, cómo que los médicos no salven vidas, ya, o sea, que solamente lo que hacemos es calidad, prevenir la muerte. Exacto, exacto. Es prevenir la muerte. Es que no podemos prevenir la muerte, no podemos decir eso, no podemos decir prevenir la muerte porque sí o sí la muerte nos va a llegar. O sea, a cada uno, lo que más tenemos seguro es el hueco en el cementerio, o sea, eso es lo más seguro. Sino darle al transcurso de su vida una buena calidad de vida. No, claro, o sea, es una buena calidad de vida. ¿En qué se basa? En una buena alimentación. ¿En qué se basa una buena? No sé si me hice entender con la oración, sino darle una calidad de vida a los pacientes. Es, por ejemplo, un paciente tiene un problema renal y al paciente le extirpan un riñón. El paciente tiene que hacerle diálisis. O puede que el paciente tenga un problema en la nefrona, que pues es la estructura funcional del riñón, que es la que literal nos filtra todo nuestro plasma en nuestra sangre. Y eso empieza a fallar, hay enfermedades que empieza a fallar y toca conectarlo a una máquina para que le hagan diálisis. Pero, ¿qué tiene que hacer el médico? Tiene que primero mirar al paciente, diagnosticarlo, porque si no se mira a tiempo, el paciente se muere. Y si no se le hace un tratamiento, el paciente se muere. Y si no se le hace un tratamiento, el paciente va a tener dolor, va a vivir mal. Y empiezan a haber un montón de desorden dentro de nuestro organismo, nuestros sistemas empiezan a fallar, porque todo está conectado. Y ahí es donde entra el doctor a corregir eso para darle una buena calidad de vida al paciente, para que el paciente pueda hacer sus funciones, por así decirlo, sociales, pueda ir al parque, pueda compartir con su familia. Eso es calidad de vida. Eso es calidad de vida. Y eso es lo que buscan los médicos, darle calidad a los pacientes para que ellos puedan tener una vida plena. No plena, pero sí como darles ese aliento de que tú puedes seguir y tú puedes disfrutar tus nietos, tú puedes disfrutar a tus hijos o a tu esposa, o a tus seres queridos, pero tú puedes vivir y te damos esa oportunidad para que tú puedas vivir cada momento de tu vida plenamente. Ese es el sentido de darle calidad de vida A una persona. Y tú, digamos, con el tiempo que ya llevas, con el tiempo que has ido avanzando en la carrera, ¿cierto? Ya estás en 5º año, ya estás empezando a ser médico. ¿Tú consideras que cuando empieces a trabajar, tú puedes conseguir, ¿sí? O sea, conseguir que ellos tengan como la mejor calidad de vida posible? Muy complicado porque, por ejemplo, si nos metemos ya al punto más técnico, puede que no entiendan, pero hay pacientes que son muy tercos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen el colesterol por los cielos, colesterol de baja densidad por los cielos, y dicen, o sea, ahorita que yo estoy haciendo prácticas en una policlínica, estoy en consulta externa, tomando pacientes, mirando, revisando, y los pacientes dicen, no, es que porque yo decidí interrumpir mi curso de estatinas, entonces no voy a volverlas a tomar, y tienen colesterol por los cielos. Entonces, también la ayuda del paciente a su tratamiento es esencial. No solo el médico da su medicamento, el médico te da una hoja de ruta para que tú puedas seguir por esa hoja, pero si el paciente no sigue las recomendaciones, no se está haciendo nada. O sea, que tú piensas que es 50 y 50. Claro, exacto, porque a veces los pacientes le echan la culpa a los médicos de que no, que son malos médicos, pero la gente o el paciente, hay que entender también al paciente, porque el paciente dice, uy madre, o sea, voy a estar tomando pastillas y voy a estar consumiendo todo eso y quizás me enferme más. A veces piensa la gente así, no, que porque los abuelitos son los únicos que toman muchas pastillas, pero esas pastillas te van a dar una mejor calidad de vida. Obviamente, para no llegar a ese punto, hay una serie de pasos que le enseñan a uno desde el colegio, a tener una actividad física, a tener una alimentación balanceada, a no consumir tantas gaseosas, bebidas,
alcohólicas, a no consumir cigarrillo, a tener actividad física, ejercicio, mover tu cuerpo, que tus músculos se desarrollen, comer balanceadamente, ¿sí? Entonces tú puedes prevenir todo eso desde temprana. Ya cuando ya llegas a la tercera etapa de la vida, ya que ya es el final y ya te toque literal cargar una farmacia a tu espalda, ahí ya es muy complicado. Claro, porque eso eso va de raíz. Claro. Desde tu niñez, ¿cierto? De cómo te eduquen, ¿cierto? Y cómo tú te cuides, ¿cierto? Tu niñez. Porque, digamos, si ya, cuando ya seas una persona adulta, o sea, digamos, si la persona que no se cuidó va a tener esos problemas, ¿cierto? Y las personas que sí se cuidaron, pues van a ser personas sanas y saludables. Exacto. Pues no podemos decir que el 100% porque pues también hay enfermedades congénitas. Sí, claro. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Puede que hayas tenido una vida saludable, pero tengas alguna enfermedad congénita.